Buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación voy a dar respuesta a todo el taller final. Y bueno, la primera pregunta nos habla de los canales de comunicación y que clasifiquemos de forma formal o informal. Entonces, pues de tipo formal encontré esos canales que son, pues los canales formales están muy relacionados con la escritura y con todos ellos que llevan cierta formalidad, valga la redundancia. Entonces, entre estos se encuentran, por ejemplo, las cartas, eh, los informes, los memorandos y todo aquello tipo de cosas que casi siempre va de parte de la empresa hacia los colaboradores. De tipo informal encontramos, pues ya enfocado mucho en lo que son de tipo oral, por ejemplo, reuniones periódicas o charlas por vía telefónica o digamos en la misma organización entre los colaboradores o entre el jefe y los colaboradores, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más? La pregunta hacía hincapié en, pues preguntaba que si de qué manera pueden aprovecharse, por ejemplo, para las necesidades de los trabajadores. Yo creo que de muchas formas. Por ejemplo, si un trabajador tiene una necesidad, puede manifestarlo por medio de un canal formal, una carta hacia sus superiores. Creo que si tiene alguna inconformidad, de igual manera lo puede hacer por un buen canal de comunicación. Con respecto a socializar con ellos las actuales condiciones de compensación laboral, salario y beneficios, yo lo relaciono mucho más con respecto a los canales de tipo formal, más específicamente, por decir algún contrato, porque digamos que ahí en ese contrato se especifica a lo que se va a someter el trabajador y sobre todo los beneficios que va a obtener a partir del trabajo. Y creo que es una forma de comunicación formal. El tercer inciso es mantenerlos informados periódicamente sobre decisiones generales. Y hacía un ejemplo, por ejemplo, de integraciones o fiestas del año. Yo creo que ese va muy de la mano con los canales informales, debido a que se puede hacer ese tipo de reuniones que son externas a la organización. Yo creo que son muy informales porque involucran mucho el voz a voz o inclusive los medios electrónicos que se usan actualmente. Bueno, pasando a la pregunta 2, que nos dice, teniendo en cuenta los conceptos de cambio organizacional, ¿por qué es importante desarrollar estrategias de gestión del cambio a la hora de decidir ajustar las condiciones de compensación laboral en la organización? Entonces, ¿por qué es importante desarrollar las estrategias de gestión del cambio? Yo creo que es muy importante porque nos evita muchos problemas en las organizaciones, muchas inconformidades y nos evita muchas desmotivaciones por parte de algunos trabajadores. Y en esto quiero puntualizar un ejemplo. Si yo tengo un trabajo hoy, pero incluyeron en la compañía un nuevo jefe y ese nuevo jefe me otorga a mí nuevas responsabilidades, es decir, mayor trabajo. De igual forma espero que el cambio no sea aumentar solo mi responsabilidad o aumentar mis actividades, sino también que se vea remunerado o bonificado de alguna forma, de manera que yo como trabajador pueda salir beneficiado también pues de eso, y no que se me incremente el trabajo y mi salario siga siendo el mismo. Yo creo que de alguna forma eso me llevaría a mí a desmotivarme o inclusive a, a querer no trabajar en esa organización. Bueno, con respecto al tercer punto, hablaban de cuál es pues había un caso específico y nos hablaban de Carolina y nos preguntan cuál es su reflexión considerando la teoría vista en clase. Bueno, primeramente me atrevo a decir, y teniendo en cuenta lo leído, que no hay digamos, un perfil, en esa empresa no hay un perfil de cargos establecido. ¿Y por qué lo digo? Porque a Carolina se le otorgaban, a medida que pasaba el tiempo, se le otorgaban responsabilidades que no le correspondían. Entonces creo que desde el principio no estuvo definido el perfil de cargos, y además porque la esposa del dueño se tomaba atribuciones o responsabilidades que no le correspondían y que sí le correspondían a Carolina. Entonces creo que
que no había definido, digamos, esos límites entre cada uno de los cargos. Además, identifica un exceso de trabajo que puede inclusive llegar a ser acoso laboral y por consecuente tener algunas acciones legales. Por lo anteriormente mencionado, creo que no hay un organigrama, no, no, pues no identifico que, pues que se estén puntualizando las responsabilidades y las metas en la organización. También identifico que no hay orden y falta y ausencia de liderazgo por parte del jefe, debido a que cuando habían, digamos, reuniones, en esa ocasión el jefe aprovechaba para otorgarle responsabilidad o liderazgo a Carolina, digamos, para él librarse de algunas cosas pues, que eran su responsabilidad. Entonces me parece que sí se notaba la falta de liderazgo. Por otra parte, también identifiqué ausencia de canales de comunicación, teniendo como referencia el tema mencionado en el punto 2. Destacó mucho esto porque nos mencionaban que Carolina tenía algunos inconvenientes con la esposa del jefe, con el mismo jefe, en cuestiones de salarios, en cuestiones de suma de cargos, en fin. Y de alguna forma no había esa comunicación o ese flujo de información de forma correcta para manifestar, ya sea de forma formal o informal, ese tipo de inconvenientes que se iban teniendo. ¿Qué más identifiqué? Identifiqué que en realidad se hablaba de una empresa, una gran empresa, y no es más que una empresa de tipo familiar en la cual solo priman los objetivos y los intereses de la familia, y en el cual se prevalece, digamos, el hecho de tú ser la esposa del jefe, que digamos una persona que esté especializada en cierta área. Además, se mencionaba que la trabajadora no tenía, que la esposa del jefe no tenía, digamos, conocimientos para aportar en las decisiones de Carolina. Entonces creo que también ahí hay pues muchos intereses familiares en realidad, y no se está teniendo en cuenta en realidad, digamos, una hoja de vida bien estructurada, sino pues más intereses familiares. Y bueno, eso es todo. Estas fueron mis respuestas para el taller final. Muchas gracias.